En el desarrollo personal existen muchos libros, pero ¿cuáles son los mejores libros? Empezamos. Por eso, para el vídeo de hoy seleccioné los que para mí son los 10 mejores libros de crecimiento personal. Es así una especie de tier list, en el que vamos a ir viendo desde los peores hasta los mejores. Así que ya sabes, si quieres saber para mí cuáles serían los mejores, quédate hasta el final del vídeo. O si quieres puedes adelantarlo, pero es una cosa que no te recomiendo para nada. Ahora vamos a empezar ya y no me enrollo, y antes decirte que sería una cuenta regresiva. Vamos a empezar en el 10º, en lo que sería el peor, hasta llegar al número 1, que sería el mejor. Pero eso vamos a ir viéndolo con calma. Número 10. Las 48 leyes del poder. Como seguramente ya conozcas, este libro tiene muchísimas aplicaciones con sus más que ya conocidas 48 leyes del poder. Y sí, para muchas personas puede ser más o menos éticas, porque sí que es verdad que hay algunas leyes que igual sobrepasan los límites de lo ético. Pero para mí considero que es un manual fundamental en cualquier ámbito de tu vida en la que te encuentres para poder entender mejor cómo funciona el mundo y en general cómo funcionan las personas, siendo esto último de lo más importante que tiene el libro, porque el ser humano por naturaleza es sociable, y si no sabes aprovechar las relaciones a tu favor, probablemente seas el corderito negro que siempre te van a ningunear. Por eso este libro en ese aspecto es por algo que lo incluyo en este top 10, porque pese a ser el peor de los 10, para mí las 48 leyes te da una perspectiva del mundo en el que te enseña claramente que no todo es tan bonito como parece y siempre en el mundo va a haber oscuridad. Número 9. Poder sin límites. En este libro Tony Robbins nos cuenta las 5 claves para el éxito y la felicidad, básicamente tener una vida más plena. Este libro, la verdad, desde que lo leí, el punto que me encantó del mismo es que se hizo muy fácil de leer, y con esas 5 claves que nos enseña, como puede ser, por ejemplo, superar la frustración o dar más de lo que recibes, son algunas de sus píldoras de sabiduría que nos escribe en el libro, claves para poder gozar de una mejor vida y a la vez, por supuesto, también ser más exitoso y ser más feliz, 2 elementos que por lo general todos buscamos. Una de las claves que tiene él, como es superar la frustración, da mucha importancia en esto, porque todas las cosas que nos proponemos para hacer, siempre en el transcurso hasta conseguirlas la vida nos va a poner reveses, que en mayor o menor medida siempre nos frustran. Por ejemplo, estás aprendiendo un idioma y pasan los días y no has aprendido bien ese idioma, te frustra, pero la capacidad de, pese a la frustración, seguir intentando el aprender bien y dominar ese idioma es muy importante para cualquier ambiente en la vida y propuesta que quieras conseguir. Esto aplica con cualquiera, tanto buscar un nuevo trabajo, iniciar un proyecto, crear un negocio. Cualquier cosa que desees siempre va a tener frustración a la que exponerte. Por eso la posibilidad y resiliencia de continuar pese a los reveses es muy importante. Esta sería la clave que más me impactó a mí, pero las otras 4 solo te desvelé una más, como es la de dar más que recibir, y las otras no te las desvelo porque si te gustaría leerlo te recomiendo que lo leas y lo descubras por tu parte. Número 9. El monje que vendió su Ferrari. Como puedes ver aquí, este libro súper breve también incluye una serie de enseñanzas muy importantes, el cómo a veces basar todo en lo que sería los bienes materiales y no tanto las relaciones genuinas con el resto de personas nos puede lastrar enormemente en nuestro transcurso hasta la plenitud de una vida. Y sí, el problema de este tema que a muchas personas les echa para atrás es lo fuertemente espiritual que está relacionado. Y sí, a mí tampoco es algo que la espiritualidad me guste mucho, pero mediante esta fábula Robin Sharma explica muy bien cómo cuando basas todo en los objetos materiales y posesiones te lleva a una falsa felicidad, porque no es la felicidad duradera, simplemente es la que tienes en un determinado momento y luego pasan un par de días o meses y se te va. Por eso te insiste muchísimo en buscar la felicidad duradera que se construye con las relaciones, el ayudar a los demás y en general gozar de esos momentos que nos va regalando la vida diariamente. Número 7. El hombre en busca de sentido. En este libro, Viktor Frankl escribió un auténtico manual de supervivencia y cómo el hombre puede, en las peores situaciones y las adversidades a las que se enfrente,
pueda sobrevivir. En un duro testimonio de cómo es sobrevivir en un campo de concentración nazi y todas las penurias por las que puedes llegar a pasar, porque al final él era un judío que llegó a estar ahí internado en uno de esos campos de concentración. En este libro, que la verdad a gente que pueda ser más sensible no se lo recomiendo porque es un duro relato de las penurias que pasaban, nos da una serie de enseñanzas que demuestran muchísimas cosas de cómo hasta en las mayores dificultades el hombre puede seguir adelante. Dos lecciones que a mí me impactaron muchísimo es que la fortaleza del hombre llega mucho más de lo que nuestra mente cree. Esta sin duda es clave porque en momentos en los que nuestra mente no dé más de sí y esté cansada, pese a todo, nunca le puedes hacer caso o fiarte al 100% de ella, porque va a haber siempre un mínimo haz de posibilidad de que tu cuerpo continúe y tire un poco más de tiempo, que muchas veces esto en esos momentos en los campos de concentración era lo que marcaba el vivir y no vivir, por duro que sea decirlo. Y otra lección que saqué y también me impresionó y me impactó mucho es cómo la esperanza puede con todo. Viktor Frankl en su libro cuenta como un compañero suyo que estaba convencidísimo de que la guerra y todo esto iba a terminar un 30 de marzo, llevaba todos los días con esperanza para aguantar hasta ese determinado día. Y era esta esperanza porque terminarse la guerra ese día, simplemente era una intuición que tenía él, le hacía sobrevivir. El problema llegó cuando el 29 de marzo, un día antes, no había atisbos de que la guerra fuera a terminar y fue concluyendo al día siguiente cuando, al ver esto, entra gravemente enfermo y luego el 31 termina muriendo. Simplemente otros compañeros decían que había muerto ya porque estaba hecho polvo y no podía más de sí, pero realmente lo que apoya esto Viktor Frankl es que para él su esperanza había muerto. Él tenía la esperanza de que ese día la guerra terminase y como no terminó sucediendo fue lo que le mató por completo y terminó renunciando a lo más importante, que sería la vida. Esto es una de las dos enseñanzas que te cuento hoy y la verdad a mí me cambiaron completamente. El libro, para los curiosos, también lo recomiendo porque siempre aprendes un poco de cultura y lo que fueron distintas épocas de la historia y que marcaron a tantísimas personas. Número 6. Hábitos atómicos. Muchísima gente tiene demonizada este libro o simplemente que dicen que está muy sobrevalorado y realmente no tiene tanta importancia como otros libros y que simplemente es puro humo. En parte estoy con ellos y comparto su opinión porque sí que es verdad que los consejos que da y las guía igual es un poco básica, pero hay que entender la perspectiva de una persona, por ejemplo, que esté perdida, con muy malos hábitos, que al final no tenga una vida plena y le cueste vivir la mejor vida o que sea pleno. Este libro, para ese tipo de casos, yo considero que podría ser muy beneficioso porque al final te da una guía práctica y es como si fuera tu faro que te permite, mediante pasos muy sencillos, porque cualquier persona los puede implementar, por ejemplo la regla de ricitos de oro y muchas más lecciones que Hábitos Atómicos en su libro James Clear nos comparte. Por eso que lo pongo en este nivel de la lista, porque sí, puede ser igual muy sobrevalorado, no te digo que no, pero en el desarrollo personal, a mí, por ejemplo, que fue el primero que leí, me marcó mucho y me ayudó muchísimo a enfocar realmente cómo son los hábitos, qué es lo beneficioso que ellos nos aportan y en general cómo usarlos a mi favor. Estrategias como el modifica tu entorno o elimina distracciones o tentaciones y todo ese tipo de cosas que ayudan muchísimo a tener buenos hábitos y eliminar los malos, que es esto lo más importante. Número 5. Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Este libro, escrito en el 1936, lleva muchísimos cambios y lleva casi 80 años editándose y perfeccionándose cada vez. En este libro, Dale Carnegie se centra básicamente en cómo poder mejorar tus relaciones con las demás personas y sacar el máximo partido de ellas. Puede ser más o menos teórico, igual se centra demasiado en la teoría y no tanto en la práctica, puesto que solo te pone ejemplos de cómo él lo aplicaba y cómo al estudiar psicología y las relaciones sociales que él estudió le sirvieron para en sus múltiples consultas ayudar a muchísimas personas. Quitando este pequeño detalle, considero que es un libro muy importante si es una persona que igual te cuesta abrirse y cómo puedes sacar el máximo partido a tus relaciones que vas creando, porque al final, como decía antes, el ser humano es un ser sociable y sin relaciones no es nadie. Alguna de las emociones o sentimientos
que más importan en este tema de las relaciones es sobre todo, como Dale nos influye, que es sonríe. Este simple hábito, como es sacar una sonrisa, puede tener muchísimo impacto a la hora de crear relaciones con otras personas, porque como él dice en su libro, una simple sonrisa ya cambia el mood completo de una conversación. A mayores también nos enseña cómo el poder de la empatía te puede ayudar a fortalecer las relaciones y el forzar o ayudar, mejor dicho, a que la otra persona hable sobre ella misma, porque ¿qué seguridad va a tener una persona que no sea hablar sobre ella misma? Más conocimiento que eso no va a tener. Por eso son algunas de estas y muchísimas más lecciones que en su libro nos enseña el por qué ya está en este top, pese a que sea muy antiguo el libro, ya tenga casi 100 años, tiene unas lecciones que sin duda a la hora de la vida real y en general ser tan práctico, por ese aspecto lo coloco en este nivel de la lista. Número 4. El poder de la hora. Pese a como yo decía ya al principio del vídeo con el libro del monje que vendió su Ferrari, que el tema espiritual no es lo que más me agrade, este también muy breve libro me ayudó y mucho el dejar de perseguir y añorar presente, futuro y pasado, para poder centrarme en el momento de ahora, el presente, que al final es lo que nos pertenece y es lo que más importancia tiene. Mediante una serie de prácticas que en el libro nos va guiando para poder hacer, este libro te enseña muy fuertemente cómo el poder de la hora, básicamente estar viviendo el momento presente, puede tener mucho impacto en nuestra vida, porque cuando perseguimos el futuro, que es algo incierto porque no está, y el pasado porque es algo que ya pasó, ganamos muchas veces ansiedad o preocupaciones que no tienen sentido tener porque es algo que no existe, es irreal. Por eso este libro ya empieza a estar en el top 4 de la lista y lo veo tan importante si tus problemas, como me pasaba a mí, que era preocuparme en exceso por el futuro y añorar el pasado, cosas que no existen y no tienen sentido preocuparse por ellas. Como puedes ver, estoy haciendo aquí una montañita con los libros que ya van saliendo y hay algunos, como puede ser Cómo ganar e influir sobre las personas o Poder sin límites, no aparecen aquí porque básicamente no los tengo en formato físico, simplemente los escuché por audiolibro. Pero pese a todo, no te preocupes, que continuamos ya con el tier list, que entramos ya, por cierto, en el top 3. Número 3, Antifrágil. Este libro, pese a su complejidad y ya puedes ver su extensidad, lo considero y lo pongo ya en el top 3 porque para muchas personas puede que no sea recomendable, ya que usa un lenguaje muy técnico y que muchas veces puede ser complicado a la hora de entenderlo. Pero pese a todo, yo le daría una oportunidad si también quieres dedicarle tiempo, porque obviamente vas a tardar en leerlo, ya que son más de 650 páginas, que se dice pronto. Te enseña cómo el mundo funciona y cómo la incertidumbre hace que el mundo funcione y sus diferentes elementos que interactúan entre sí, que provocan una gran aleatoriedad e incertidumbre. Mediante esto nos enseña el poder de ser antifrágil, que básicamente es ante las dificultades, incertidumbre, el no saber qué va a pasar, te vuelves más fuerte, porque en el libro diferencia 3 estados, lo que sería lo frágil, lo robusto y lo antifrágil. Lo frágil básicamente es que cada cosa que suceda aleatoria lo va a romper o estropear. Lo robusto es simplemente que se mantiene inalterado. Y lo antifrágil, por ejemplo, sería una hidra, que cada vez que le cortan una cabeza le nacen 2, es decir, ante las dificultades sale fortalecido. De ahí que este libro, si consigues entenderlo y comprenderlo bien, el mensaje que Nassim Taleb nos intenta transmitir, puede llegar a ser muy poderoso para hacerte una muchísimo mejor persona y usar los juegos del mundo a tu favor. Número 2, meditaciones. Este pequeño libro de estoicismo, en el que básicamente seguiría el diario personal de Marco Aurelio, es uno de los que recientemente terminé de leer, pero que pese a todo, sus lecciones y todo lo que nos enseña me ha marcado muchísimo, porque básicamente lees cómo pensaba una persona de hace tantísimos años y teniendo la responsabilidad que tenía como era ser emperador romano. Pese a todo, ves cómo sus escritos se apoyaban en la virtud, la confianza y el poder obrar bien acorde a la capacidad rectora que era tu mente, siempre sin lastimar al de al lado y usando todo lo que tu inteligencia te demandaba y haciendo buenas acciones. No se lee muy lento, ya que es muy rápido y tiene
pocas hojas, pero lo recomiendo muchísimo ya que te permite enfocar la vida de otra forma y ver qué realmente es importante y a lo que le debemos de dar su importancia y a qué no, mediante las cosas que podemos controlar y las que no podemos controlar, siendo esto un punto muy importante y al final uno de los mayores impulsores de la historia de lo que es la filosofía estoica. Número 1. Pensar rápido, pensar despacio. Este libro, sin duda, es el top 1. Pese al lenguaje técnico que tiene, la cantidad de tecnicismos y lo difícil que es para leer, está tan de moda año tras año. No sé si la gente lo compra por simple postureo o lo lee de verdad o no sé qué pasa, pero este libro es de cabeza el top 1, a mi modo de verlo, en el desarrollo personal. Mediante este libro, Daniel Kahneman, nos enseña cómo el cerebro, o nuestra mente mejor dicho, funciona con dos mecanismos, lo que es la mente 1, que sería la automática, y la mente 2, aquella lógica y pensante. En esto nos enseña, mediante muchísimas aplicaciones técnicas y teóricas, cómo el problema del ser humano es que estas dos mentes están enemistadas o, por decirlo de alguna manera, no funcionan ordenadamente. Digamos que si una está funcionando, la otra no va a funcionar. Y como seguramente ya sepas, el cerebro usa la ley de mínimo esfuerzo. Así que siempre va, ante las distintas circunstancias, intentar gastar la menor cantidad de energía posible. De ahí el conflicto que crea entre la mente intuitiva o la mente 1 y la mente lógica o la mente 2. Que si va a usarse una, no se va a usar la otra. Y así viceversa. Esto crea que no se pueden complementar entre las dos y que no puedan apoyarse en sus beneficios, ya que una es más rápida y automática y la otra es más lenta, pero es muchísimo más lógica y te ayuda a resolver distintos problemas. Este libro, si tienes tiempo, ganas, te lo recomiendo encarecidamente. En caso de que igual no dispongas de tanto tiempo, igual te recomiendo mejor leer otros libros peores de esta lista de los 10 mejores de crecimiento personal y dejarlo más para adelante, porque como decía, no sé cómo tuvo tanto éxito, porque la verdad, ojito con el lenguaje que tiene. Estos serían al final la lista de los que para mí son los 10 mejores libros de crecimiento personal. Si tienes alguna sugerencia o has leído alguno o cuál te ha gustado más o menos, házmelo saber por favor aquí en comentarios, que yo encantadamente te leeré. Y hasta aquí sería el vídeo de hoy, como siempre. Espero que te haya gustado y si te ha gustado, suscríbete en el botoncito de abajo, dale a me gusta y activa las notificaciones para no perderte ninguno de los vídeos que subo, que es uno semanalmente o es lo que intento. Y antes de despedirme, como siempre digo yo, información sin aplicación no sirve de nada. ¡Hasta la próxima!